Pues qué bonito es poder iniciar una semana con el conocimiento de la palabra de Dios, el poder tener los conceptos ahora sí más amplios, un concepto más general de lo que es la resurrección. Y lo hemos hablado, ¿va? Hemos tratado de hablarlo durante todos estos días sobre el tema de que para mí o para todos, en este caso para todos, la resurrección es un tema importante, ya que a través de la resurrección nosotros podemos comprobar que la fe en Cristo Jesús no es en vano, sino todo lo contrario. Hemos descubierto que la resurrección es la base sustancial de nuestra fe, que esa es el tema que mantiene nuestra esperanza. ¿Qué significa la palabra resurrección? ¿Qué significa? De acuerdo a algunas definiciones, la palabra resurrección significa volver a la vida que se tenía antes de la muerte. Volver a la vida que se tenía antes de la muerte. Por eso se dice que resucitar es revivir. Y hay otros significados que dicen que es la renovación de algo que había disminuido su actividad o que había perdido su actualidad. Entonces vemos que la palabra renovación, o en este caso al aplicarlo al tema de la resurrección de alguien que estaba decaído, pues físicamente o moralmente. Entonces, al conocer a Jesús, pues experimentamos esa renovación de vida. Podríamos nosotros decir que la palabra renovación lo aplicamos en nuestra vida, nosotros, porque eh, en el desarrollo de nuestra vida o nuestra relación con Cristo, ¿cómo llegamos al conocimiento? ¿Cómo llegamos a los pies de Cristo? Pues llegamos desanimados, llegamos moralmente decaídos, físicamente tal vez hasta enfermos, pero sin embargo la palabra renovación que se aplica al tema de la resurrección es precisamente volver a tener las fuerzas para seguir caminando o seguir manifestando nuestra vida en Cristo Jesús. Bueno, y el significado se asocia, ¿no? Con la fe que nosotros tenemos que después de la muerte nosotros volveremos a tener vida. Y esa es la importancia que le damos a la resurrección, y ahora sí, podríamos decir qué poder, qué provoca el poder de la resurrección en nuestras vidas. Bueno, lo primero que debe de provocar el tema de la resurrección en nuestra vida es que es una esperanza viva. ¿Qué es la resurrección para mí? Una esperanza viva. Y dos, es la herencia que Jesús reservó para todos nosotros. Entonces, la resurrección es una esperanza, es una herencia, pero también la resurrección nos habla de la transformación. La obra que Dios inició en cada uno de nosotros está perfectamente cada día hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la resurrección son tres cosas que nos han dejado. Este tema de la resurrección son tres cosas que nos han dejado. Número uno, una esperanza viva. Número dos, es la herencia de Jesús para los hijos de Dios. Y número tres, la resurrección es una transformación. En esta vida estamos siendo transformados hasta ser perfeccionados
a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que la resurrección venció a la muerte y se convirtió en victoria, y eso es algo que nosotros debemos de mantener siempre presente. La resurrección venció a la muerte y nos dio vida eterna. Y ese es el tema, y hoy quiero que podamos entrar a ese espacio, ¿no? Del tema que es la resurrección de Jesús, que es la base de nuestra fe. Hay tres cosas que yo aprendo, hay tres cosas que yo debo de tener presente en el tema de la resurrección. Número uno, que es es una esperanza viva. ¿Qué es la resurrección? Una esperanza viva. ¿Qué es la resurrección? Es la herencia que Jesús dejó a los hijos de Dios. ¿Qué es la resurrección? Es el poder transformador que yo experimento día a día en la tierra. Y bueno, y para eso tenemos que ir a las Sagradas Escrituras para poder entender lo que experimentaron aquellos discípulos, aquellas mujeres. Y para eso leamos lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 1 al 6. Mira que dice ahí Lucas 24, del 1 al 6, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Bueno, yo creo que en este caso nosotros tenemos que comprender el dolor que estaban experimentando los discípulos de Cristo, el miedo que estaban experimentando por la situación de amenaza de muerte y de arresto que había contra ellos por solamente ser discípulos de Jesús. Sin embargo, estas mujeres valientes, atrevidas, fueron a ver el cuerpo del maestro, porque como ya les expliqué anteriormente, ellas tenían que ir a preparar precisamente el cuerpo de Jesús por la cuestión de la descomposición. Ellos preparaban con especies aromáticas, especies especiales, el cuerpo, para que el cuerpo se fuera secando sin desprender el mal olor, porque pues no los enterraban, sino que lo ponían en unas cuevas en el sepulcro. Y en este caso nosotros podemos ver que hay una situación aquí dentro de la vida de las mujeres que acabamos de ver. Ellas se llenaron de temor, claro, porque recuerden que los que estaban resguardando la sepultura o la tumba era precisamente los romanos, y que ellas llegaran a visitar o a ver el cuerpo el primer día de la semana, no lo iban a permitir, porque ya que tenía un sello especial, el sello romano, que era un sello especial para que nadie violara la tumba que estaba donde estaba el cuerpo del maestro. Entonces, manifestaron ese temor, ese miedo, pero sin embargo vemos por otro lado la valentía. Y aquí es donde nosotros vemos el mensaje de la tumba vacía. El mensaje de la tumba vacía. Hoy día veremos 5 hechos importantes de la tumba vacía y por qué los guardias romanos y los líderes religiosos eligieron
encubrir la verdad de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no fue proclamado esta verdad en Israel? ¿Por qué los líderes religiosos y los guardias romanos no permitieron que este mensaje fuera divulgado? ¿Cuál era el miedo? ¿Cuál era el temor de cada uno de ellos? Bueno, nosotros sabemos que los judíos religiosos pudieran aceptar que realmente existió la prueba de la resurrección, era negar sus propias creencias, ir en contra de sus propios principios religiosos, y ellos no iban a permitir que eso sucediera. Como el hijo de José el carpintero, aquel que se proclamó Mesías de los judíos, el que le pusieron un rótulo sobre la cabeza en la crucifixión diciendo, este es el rey de los judíos. ¿Cómo era posible que pudiera vencer si era el hijo de un simple carpintero? Pero lo que ellos se olvidaron es que la gente reconocía, la gente sabía, la gente entendía que Cristo no era solamente por así mencionarlo, no era simplemente un hombre. Cristo era realmente el Hijo de Dios, y que ellos reconocieran que Cristo había resucitado, que el Mesías había resucitado, era reconocer que era realmente el Hijo de Dios, como lo hizo Nicodemo, ¿va? Nicodemo, vemos que él proclamó, él dijo, Nicodemo dijo, sabemos que vienes de parte de Dios, sabemos, estamos conscientes, estamos realmente convencidos de que tú no eres cualquier persona, cualquier maestro, tú vienes de parte de Dios. Y eso es lo que los judíos religiosos no querían tener presente, no querían tener o darle la razón, ¿no? Por eso se levantan esos críticos. Y bueno, ¿qué hicieron los judíos religiosos? Le pagaron, le dieron una buena lana, le soltaron un buen dinero a los soldados romanos para que ellos no hablaran sobre lo que había sucedido y que inventaran lo que vimos la semana pasada, las teorías del cuerpo robado, que inventaran la teoría del cuerpo robado, y que realmente no fue una resurrección, sino que los discípulos llegaron de noche y rompieron el sello y se robaron el cuerpo. Pero ¿cómo iban los discípulos a hacer eso cuando sabemos que no era solamente dos soldados, era una guardia? Era una guardia, era un grupo de soldados que estaban vigilando la tumba de Cristo. Entonces es algo muy, muy curioso lo que ellos comienzan a transmitir, ¿no? Pero sin embargo, los críticos se negaban a creer en el sepulcro vacío. En la actualidad existen personas que se niegan a aceptar que ese evento fue un evento poderoso, un evento glorioso, un evento que transformó la fe de una sociedad. Y esta es la parte de la historia de la resurrección que los críticos realmente no creen. Algunos se han puesto o se han opuesto, más bien dicho, a la historia del sepulcro vacío, afirmando que se trataba de la creación de una leyenda o una disculpa apologética. O sea, que ellos trataban de seguir manteniendo aquella predicación del Mesías, que al tercer día resucitaría, y que ellos tenían que mantenerlo. Pero bueno, han pasado ya casi 2000 años, y este es un lugar de un hecho histórico que nadie ha podido destruir, porque sí, como dijo Gamaliel, ¿no? Cuando arrestaron a Pedro y a Juan y los querían matar, los judíos religiosos los querían matar, y Gamaliel interviene y les dice:
a ver, no hagan eso, no vaya a ser que estos hombres sean verdaderamente seguidores del Mesías y al que matamos realmente haya sido el Hijo de Dios. Miren, vamos a hacer algo, dijo Gamaliel, ¿no? En tiempo pasado ya se han levantado hombres, o sea que el Mesías, ahora entendemos por qué los judíos religiosos no aceptaban el hecho de que Jesús, el hijo de María y de José, pudiera haber sido el hijo de Dios, porque tiempos pasados, tiempo atrás, ya se habían levantado dos personajes que habían dicho lo mismo, que ellos eran el Mesías. Pero ¿qué sucedió? A los dos lo mataron y cuando los mataron, pues se disipó su movimiento, los grupos se disiparon, se destruyó toda la filosofía que ellos manejaban, todo se viene al suelo. Entonces Gamaliel dice, déjenlos libres. No, mira, si esto es de Dios, nosotros no podemos intervenir. Si es de los hombres, su líder ha muerto, ellos predican que ha resucitado, pero si esto es solamente un invento de los hombres, también se van a disipar, se van a desanimar, se van a cansar y con el tiempo nos vamos a dar cuenta que no era realmente cierto. Pero una de las evidencias más convincentes que demuestran que la historia del sepulcro vacío es verdad, es que en su historia fue descubierto primero por las mujeres. Ojo, fue descubierto primero por mujeres. Y esto es significativo, ¿eh? Esto es significativo, ya que en el tiempo de Jesús, las mujeres, vamos a verlo, las mujeres, porque en el tiempo de Jesús las mujeres tenían muy poco poder o autoridad. ¿Quiénes descubrieron el sepulcro abierto? Las mujeres. Y en el tiempo de Jesús, las mujeres tenían muy poco poder o autoridad. De hecho, excepto en casos muy excepcionales, la ley judía excluía a las mujeres de dar testimonio en un tribunal de justicia. Entonces, si los relatos de la resurrección se hubieran fabricado, como dicen los críticos, las mujeres nunca se habrían incluido como los primeros testigos. El sentido común nos dice que la mejor razón por la que se reportó que las mujeres tuvieron ese honor es porque era la verdad de lo que había sucedido. Ahora tengo más evidencias de tener mi esperanza viva de que Cristo resucitó, ya que teniendo este dato en mis manos de la ley judía que excluía a las mujeres de dar testimonio en un tribunal de justicia y que ellas fueron las primeras que descubrieron el sepulcro, la tumba abierta, entonces vemos que eso nos da a nosotros una seguridad en nuestra fe. Y este es el sentido común que nos dice que la mejor razón por la que se reportó que fueron mujeres las que tuvieron ese honor, entonces porque esto es verdad. Ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos, o mantener seguridad en nuestra vida. Entonces vemos que estas mujeres, sobre todo, eran valientes. Pero la Biblia nos dice que los hombres, los discípulos de Cristo, no lo eran. Ahora sí, me río porque siempre vemos, ¿no? Siempre decimos, no, pues Pedro, Juan, Santiago, los hombres. Pero ¿dónde se habían quedado los hombres? Estaban escondidos en una casa por miedo a los judíos y por miedo a los romanos. Pero las mujeres, bueno, estas mujeres rompieron,
felicito a las mujeres. No es el Día de la Mujer, pero felicito a la mujer. Digo, wow, ¿no? Estas mujeres, si no se hubiesen atrevido a salir de esa cueva, a salir de esa casa donde estaban confinadas por el miedo, no tuviéramos esta evidencia. La mayoría se apresuraron, de los hombres, la mayoría de ellos se apresuraron a esconderse mientras Jesús enfrentó sus horas más difíciles. Acuérdate de eso. Todos se huyeron, solamente Juan, el discípulo conocido como el discípulo amado, siguió a Jesús de cerca y otro lo siguió de lejos. ¿Quién fue? Pedro. Pedro lo siguió de lejos, pero Juan lo siguió de cerca. Pedro lo negó 3 veces. Acuérdate de la historia. Pedro le dijeron, tú eres uno de ellos. No, 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 no soy de ellos. No, sí, sí, tú eres uno de ellos. Tu forma de hablar, tu forma de caminar es igual que el de ellos. No, no lo conozco. A tal hombre no lo conozco. Negó a Jesús 3 veces. Entonces, estas mujeres rompen el silencio y estas mujeres van al sepulcro y se atreven a hablar de lo que vieron. Entonces, los líderes judíos atribuyeron a estos hombres la posibilidad de poseer el coraje suficiente para intentar robar el cuerpo de Jesús. ¿Tú crees que hubiesen tenido el coraje suficiente? Aunque algunos de ellos eran temperamentales, como Jacobo, Andrés, como Juan, incluso Pedro, eran temperamentales, pero estaban escondidos. Eran temperamentales cuando querían destruir Samaria. Señor, manda fuego sobre ellos, ¿te acuerdas? Porque no lo recibieron. Manda fuego. Y Jesús le dijo, ustedes no saben ni qué espíritu tienen dentro de ustedes. Entonces Jesús conoció a sus discípulos, eran temperamentales, pero también tenían miedo. Entonces, pero los líderes religiosos, ¿qué hicieron? Atribuyeron ese evento solamente a los hombres y no a las mujeres. Claro, entonces vemos que esta posibilidad de que ellos pudieron haber robado a fin de hacer circular el rumor de que Jesús o el Mesías se había levantado entre los muertos para seguir sosteniendo, ¿no? Supuestamente los judíos religiosos dijeron, no, ellos lo robaron, ellos rompieron el sello. Ellos golpearon o no sé qué hicieron con los soldados romanos, pero ellos se lo llevaron para mantener esa creencia. Pero sabemos nosotros que eso no es cierto, ¿ah? Hasta ahora lo estamos descubriendo. Así que los judíos tomaron precaución, pues una precaución adicional, ¿no? Y se aseguraron de que el lugar de donde te pusieron el cuerpo del maestro, en esa tumba nueva, era una tumba nueva, no era, es más, era una tumba prestada, no era ni la tumba de José ni de María sin usos y que perteneció pues a un hombre llamado José de Arimatea, ¿no? José de Arimatea, también muy conocido en ese tiempo, pues sabemos que José de Arimatea también era conocido, ¿no? En como un personaje importante. Si tú vas a Mateo capítulo 27-60, te vas a dar cuenta que él era un hombre, pues un líder reconocido en Israel y que era propietario del sepulcro en el cual fue depositado el cuerpo de Jesús. Y entonces, después de su resurrección. Entonces, vemos nosotros que esa tumba fue protegida por una unidad de soldados romanos realmente entrenados. Los soldados romanos no eran soldaditos ahí, no, no, era el imperio más fuerte que se había levantado a través de los años y que eran soldados muy entrenados para la guerra, para la batalla. Y esta unidad de guardia es de 4 a 10 hombres. Entonces no eran 2 soldados los que estaban cuidando la tumba, eran 4 o probablemente eran 10 soldados romanos los que estaban vigilando la guardia. Sabía que se enfrentaba a ellos, los soldados romanos sabían
que ellos se tenían que enfrentar a un castigo muy severo, incluso la misma muerte. Si el cuerpo de Jesús desaparecía bajo el tiempo de su vigilancia, porque se corrió el rumor de que Cristo, el Mesías, se levantaría al tercer día. Entonces ellos no querían correr el riesgo. Los líderes religiosos acudieron a los romanos para que les dieran seguridad de que no existiera un robo. Entonces, ellos estaban conscientes de eso. Ellos estaban, ahora sí, sabían lo que podía suceder si ellos se descuidaban. Así que pensar que estos soldados no tomaron en serio sus órdenes de vigilar con diligencia la tumba las 24 horas del día, pues algunos habrían dormido mientras otros vigilaban, porque es absurdo que no lo hicieran, ¿no? Bueno, la guardia es, te quedas tú despierto mientras yo duermo, ¿no? Y ellos pudieron haberse dormido en ese momento. Entonces, la crueldad de los soldados romanos es bien conocida y temida en la ejecución de una traición y sobre todo el descuido de su posición en una orden que se les hubiese dado. Entonces, la Biblia nos dice que estos soldados experimentaron algo. Dice que se desmayaron por el terror. O sea, ellos no estaban dormidos, se desmayaron por el terror cuando se presentó el ángel escogido por Dios y rodó la piedra de varias toneladas lejos de la entrada de la tumba. Qué escena, ¿no? Qué maravilloso. Y me gusta un comentario que hace un teólogo llamado Mateo Henry. Él hace un comentario sobre este momento y dice, el ángel sentado sobre la piedra, después de que él la movió, muestra un triunfo seguro sobre todas las obstrucciones de la resurrección de Cristo. Allí el ángel se sentó desafiando a todos los poderes, número uno, del infierno, al mover de nuevo la piedra de la sepultura. Date cuenta, Dios mandó un ángel. ¿Y cuál era la señal del ángel? De que él estaba proclamando, predicando, anunciando que no hay obstrucción en el poder de la resurrección de Cristo. Y no solamente eso, sino que desafió a los poderes del infierno, ya que él, en este caso, el ángel, pudo mover de nuevo la piedra de la sepultura. Entonces, no fueron los hombres, no fueron los discípulos, los soldados no cayeron desmayados. Los soldados fueron aquellos hombres que en este caso experimentaron esta situación. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si esos soldados, a pesar de aceptar el soborno que los líderes judíos le dieron para que se callasen, se convirtieron en creyentes más adelante, que ellos pudieron haber dado testimonio de esto, o cuando se les pasó el shock, el trauma, el miedo, ellos simplemente, como muchos críticos, se negaron a creer lo que habían experimentado, porque recuerda una vez más, ellos no podían dar evidencia o dar, sí, evidencias de que lo que realmente había sucedido. Número uno, por miedo a la muerte, o tal vez los iban a torturar, les iban a hacer algo que ellos sabían cómo era la ley romana. Entonces dijeron, no, ¿para qué meternos en lío? Mejor aceptamos el soborno y decimos que esto sucedió, que robaron el cuerpo y nosotros nos libramos 100% de la responsabilidad y salvamos nuestra vida y la de nuestras familias. Entonces vemos que estos guardias romanos, pues, hicieron algo que probablemente tal vez tú y yo lo podríamos haber hecho por miedo a morir o a sufrir las consecuencias. Se han presentado muchas teorías para desacreditar el tema de la resurrección, el mensaje de la resurrección.
La semana pasada lo vimos, esos temas, esas teorías. Y una de las primeras que vimos de esas teorías afirman, ¿no? Que el sitio de la tumba de Jesús era desconocido, que no se sabe cuál era el lugar exacto donde habían puesto el cuerpo del maestro. Entonces, en este caso, en la Biblia hay evidencia que nos dice que sí existe el lugar exacto donde pusieron a Jesús, porque ponen el nombre de la persona que prestó la tumba, José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín. Sabiamente, José de Arimatea sabía claramente dónde estaba su propia tumba. ¿Cómo es que él no supiera? Era un líder religioso, pertenecía al grupo de los 72 hombres más sabios e importantes de Israel, juntamente con Nicodemo, pero José de Arimatea presta la tumba para poner el cuerpo del maestro y que él no supiera dónde estaba su propia tumba, al igual que Nicodemo, quien ayudó a José de Arimatea preparar el cuerpo de Jesús para el entierro, porque fueron los dos juntamente con las mujeres. Recuerda que no estaban los discípulos ahí, los discípulos se habían escondido, los discípulos estaban ocultos. ¿Dónde? No lo sabemos, ¿no? Pero solamente las mujeres estaban ahí al pie de la cruz, y estaba Juan, el discípulo amado, y entonces tanto Juan como José de Arimatea y Nicodemo fueron los que juntamente con los soldados bajaron el cuerpo, y ellos fueron los que prepararon el cuerpo para el entierro. Entonces los guardias también sabían claramente, escucha bien, los soldados romanos sabían claramente la ubicación de la tumba, como también los sacerdotes, incluso las mujeres que se acercaron a la tumba. Por eso ellas confiadamente fueron el primer día de la semana a ver el cuerpo del maestro, porque después de 3 días lo encontraron vacía, encontraron la tumba de la ubicación exacta vacía, al igual que los discípulos que corrieron para verla por sí mismo, al escuchar la historia de las mujeres, el complot del secreto, de tantos agujeros que había en la montaña. Pues ellos sabían dónde estaba también la tumba del maestro. Entonces, algo que nosotros debemos de mantener presente es esas evidencias. Si alguien duda o alguien dice, ¿será que realmente existe? ¿Será que realmente hay evidencias de la resurrección de Cristo? Bueno, aquí te estoy dejando estas evidencias de que sí realmente hay datos importantes de la resurrección de Cristo, como ya te mencioné. Las mujeres, José de Arimatea, Nicodemo, Juan el discípulo amado, los propios discípulos, los soldados romanos sabían dónde estaba la ubicación. ¿Y cuáles son los datos importantes que debemos de analizar? Número uno, el sello romano estaba roto. El sello romano estaba roto. El sello representaba todo el poder y autoridad del imperio romano. El sello representaba todo el poder y la autoridad del imperio romano. Violar, quebrantar, esta era la muerte. Entonces, hablar de que cualquiera que tratara de robar el cuerpo de Jesús habría sido muy consciente de que al hacerlo estaba tomando a Roma, estaba desafiando a Roma, estaba ahora sí provocando a Roma. Entonces, los discípulos de Jesús se habrían atrevido a hacer esto. Si vieron lo que le hicieron a Jesús, a su maestro, ¿tú crees que ellos se hubiesen atrevido a romper el sello romano? De ninguna manera. Estaban confundidos, estaban asustados, y la mayoría estaban escondidos, como lo hemos visto. E incluso
Pedro, quien juró que estaría dispuesto, ¿te acuerdas que él dijo, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar? Incluso él, que estaba dispuesto a morir por Jesús, negó conocer a Jesús 3 veces antes de la crucifixión. ¿Por qué? Porque tenía miedo, tenía miedo. Entonces, él no se iba a atrever, él no se iba a atrever a romper. Ahora, número dos, evidencia número dos, la piedra fue removida. La piedra fue removida. Lo primero que impresionó a las personas que se acercaron a la tumba vacía esa mañana fue la posición inusual de la piedra maciza que cubría la entrada de la tumba. No era una piedra pequeña, era una piedra grande que tenían que rodar. Entonces necesitaban el impulso, necesitaban la fuerza de varios hombres. Un solo discípulo no lo iba a hacer. Las mujeres no lo iban a lograr. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? En esta evidencia número dos, que fue lo que impresiona, que la piedra estaba removida. Entonces, no solo que la pesada piedra se había movido, sino que había sido rodada hacia arriba de la pendiente y estaba inclinada. Entonces, ojo acá, la tumba del maestro estaba en una pendiente, en una altura. La piedra no la rodaron hacia abajo, sino que la rodaron hacia arriba, y eso fue lo que llamó la atención. ¿Por qué? Porque la piedra, no solamente la piedra pesada se había movido, sino que había sido rodada hacia arriba. Y entonces la raíz de esto, en esta palabra rodar significa arriba o hacia arriba. Mira la palabra en el Evangelio que utiliza Marco, porque es una palabra importante para nosotros, es la palabra culio. La palabra culio en el griego significa rodar hacia arriba. Entonces, esa palabra culio, para explicar la posición de la piedra, así que la otra palabra sería anaculio, que puede significar rodar algo hacia arriba de la pendiente o en inclinación. Entonces, vemos que el evangelista, en este caso Marcos, utiliza una palabra exclusiva para definir, y eso muchas veces nosotros no lo habíamos visto. Muchas veces no lo habíamos escuchado. Nosotros pensábamos que era una piedra circular, sí, una piedra circular tallada, como la presentan las imágenes en fotografía, lo presentan y que pusieron ahí, y que los discípulos llegaron y la rodaron hacia un lado, porque de repente aparecen imágenes donde está la piedra así bien bonita, pulida, a un ladito. No, ahora vemos que era una piedra redonda y que no solamente la empujaron hacia la pendiente, hacia abajo, sino que la rodaron hacia arriba. Eso es lo extraordinario de la palabra, y esto es la evidencia número dos. Por eso también el evangelista Lucas usa la misma palabra que el evangelista Marcos utiliza la misma palabra. Entonces vemos que esa palabra, aunque Lucas añade otra palabra que es así la palabra apo, que significa, según la lengua griega, una separación de o distancia de. Por eso cuando une Lucas las dos palabras apo y culio, vemos que al unirlo apoculio, que entonces significa rodar un objeto de otro para que se separe a cierta distancia de él. Por eso en Juan capítulo 20 vemos que el verbo es totalmente diferente. Ya Juan utiliza otra palabra, y es la palabra airo.
Airo, que significa recoger algo y llevárselo. Entonces, para Juan, entiende que el ángel levantó la piedra y la posicionó arriba de la pendiente. Entonces, si los discípulos de Jesús hubieran encontrado el coraje para robar el cuerpo del maestro, no habrían podido, no habían podido por el tiempo ni por la energía o la fuerza para mover la piedra tan lejos y cargarla y llevarla a la pendiente hacia arriba. Entonces, vemos que especialmente si ellos, los discípulos, también tuvieron que luchar contra los soldados romanos, cosa que ellos no estaban preparados. Recuerda que Judas ya se había ahorcado, ya no eran 12, ahora eran solamente 11 hombres y esos hombres estaban escondidos. Veamos todo lo que el panorama, porque ese es el cierre de este tema. Ve todo el panorama. Cómo los evangelistas nos dejan las evidencias. El ángel no solamente movió, empujó, sino que la levantó y la puso a una distancia considerable, pendiente hacia arriba, cosa que los discípulos no tenían el tiempo, número uno, para removerlo sin que los soldados se hubiesen dado cuenta. No tenían la fuerza necesaria para remover la piedra de esa manera. Número tres, no podían haber peleado con 10 soldados romanos expertos en la guerra. No, entonces lo que nosotros estamos viendo es un evento sobrenatural, es un evento que realmente conmueve y mueve la mente de los hombres. Vamos a la número tres. Vamos viendo la evidencia número tres, por favor. Las mortajas que permanecieron en la tumba, las mortajas que permanecieron en la tumba. Jesús se había ido, pero sus vestimentas fueron los testigos de su resurrección. Si recuerdan la publicación, vemos que la clase de la semana pasada, el cadáver de Jesús estaba envuelto en paño de lino que contenía especies aromáticas mezcladas con una sustancia gomosa llamada mirra. ¿Por qué? Porque lo volvemos a repetir. Ese cuerpo tenía que pasar el proceso de descomposición, pero tenía que irse secando, para que no oliera tan feo el ambiente. Entonces, aquí vemos en esta evidencia número 3, donde estamos comprobando que esa sustancia gamosa llamada mirra, el pañuelo de lino, tenía esas especies aromáticas, estaba en la tumba cuando las mujeres llegaron. Entonces, no podemos negar que eso haya sucedido. La mirra se habría adherido estrechamente al cuerpo de Jesús porque era una goma, se hubiese pegado al cuerpo de Jesús como resistol, porque ya llevaba 3 días en la tumba. Y bueno, ha sido casi imposible que alguien que estuviese robando el cuerpo de Jesús pudiera quitarle la mortaja, le hubiese quitado el manto, le hubiese quitado esas sábanas. Como dice un predicador, un hombre reconocido llamado Michael Crane, que el Green dice: ningún ladrón, dice él, de tumbas hubiera podido poner en práctica algo pero tan notable. Tampoco le habría entrado en la cabeza esa idea. El ladrón simplemente hubiese tomado el cuerpo de Jesús con todo y mortajas y se lo hubiese llevado. Pero sin embargo, la mortaja estaba en la tumba. Ahí estaba en la tumba. ¿A quién se le hubiese ocurrido desenredar? Si era como, ¿han visto las momias cómo los envuelven? Bueno, por lo menos en película, ¿va? ¿Cómo los envuelven? ¿Tú crees que los discípulos se hubiesen dado el tiempo para desenredarlo? Porque hay un evangelio, no solamente eso, sino que hay un evangelio que dice que la mortaja estaba bien doblada, estaba bien acomodada. Se dieron el tiempo de doblarlo.
y dejarlo en la cabecera donde estaba el cuerpo del maestro. Los discípulos no lo hubiesen hecho, un ladrón no lo hubiese hecho, hubiese tomado el cuerpo tal como estaba y se lo hubiese llevado. Pero no fue así. Ahí está esa evidencia número 3. Entonces, ahora veamos la evidencia número 4, que es aquí también donde nosotros vemos que hay una evidencia nueva, guardias pagados para guardar silencio. Los líderes judíos inmediatamente entendieron que tenían un problema. Porque Pilato les dijo, este hombre es inocente, este hombre no tiene culpa, ustedes lo quieren matar, pero si ustedes lo matan, la sangre de él caerá sobre ustedes. Entonces, si Jesús resucitó, ellos tenían que buscar la manera de que los soldados guardaran silencio porque Pilato, Herodes, se hubiese ido contra los líderes religiosos y hubiesen matado a los líderes religiosos. No solo pudieron producir el cuerpo perdido de Jesús, sino que también tuvieron que silenciar rápidamente a los testigos vivos. Así que sobornaron a los soldados con una buena parte de dinero y les prometieron protección en caso de que Pilato tratase de castigarlos por no proteger la tumba. Imagínate hasta dónde llegaron los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Entonces vemos nosotros ahí que esta evidencia nos muestra que Cristo realmente resucitó, porque los líderes judíos debían haber inspeccionado la tumba y darse cuenta de que los guardias estaban diciendo la verdad, porque, porque otra cosa cubrirían, ¿por qué otra cosa cubrirían a los guardias y les pagarían dinero para difundir de manera que se quedaron dormidos? ¿De qué otra manera? Entonces, esos 72 hombres que formaban parte del Sanedrín, del concilio más fuerte en Israel, tuvieron que ir a la tumba a inspeccionar lo que los soldados romanos habían dicho de que era cierto. Y entonces fue la única manera en que ellos dijeron, es cierto, resucitó, pero hay que silenciarlos y tuvieron que sobornar. Lo mismo sucede en la actualidad. Lo mismo sucede en este tiempo. El enemigo quiere silenciar el mensaje de la resurrección. ¿Por qué? Porque él nos quiere tener esclavos pensando que la resurrección no es real, no existe, fue una leyenda para que nosotros mantengamos una esclavitud después de la muerte. O que aceptemos, por ejemplo, la filosofía del existencialismo. La filosofía del existencialismo dice, tú disfruta el aquí y el ahora, el mañana, el futuro no existe. Disfruta aquí. Entonces, el enemigo quiere predicarnos y quiere enseñarnos de que la vida es aquí. La vida es aquí y que no hay vida después de la muerte. Por eso silenciaron a los soldados romanos, estos líderes religiosos. Por eso hay una parte en el libro de Apocalipsis que dice, y los que los traspasaron, los que lo mataron, dice, cuando lo vean venir por segunda vez, dice, llorarán porque verán a aquel a quien ellos mismos negaron. Y vamos a la última evidencia, por favor, a la última evidencia de la resurrección de Cristo. Esta última evidencia, por favor, Cristo vivo, visto por muchos. Sabemos que Jesús se apareció a las mujeres, a sus discípulos en numerosas ocasiones. En 1 Corintios 15, Pablo escribe, Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dice las Escrituras. Entonces, todo lo que sucedió, el castigo que fue sobre el cuerpo del Maestro, la crucifixión de Cristo, la sepultura de Cristo, su resurrección, fue solamente para cumplir todo lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Cristo se presentó con evidencias claras, precisas, de que él estaba vivo. Fue enterrado, resucitó de entre los muertos al tercer día,
tal como lo dice las Escrituras. Fue visto por el apóstol Pedro y luego fue visto por los 12 apóstoles. Después de eso fue visto por más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de las cuales, dijo el apóstol, sí, el apóstol Pablo, dice, de los cuales aún viven todavía. Entonces, no puedo y no puede haber ningún propósito al mencionar el hecho de que la mayoría de los 500 todavía estaban vivos, a menos de que Pablo esté diciendo, los testigos están allí para ser interrogados. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿sabes cuántos años habían pasado? Habían pasado, cuando Pablo escribió eso, de que Cristo había resucitado, habían pasado entre 20 a 30 años. 20, 30 años cuando Pablo escribe de que habían testigos que estaban vivos, que habían visto, que habían sido testigos oculares de que Cristo había resucitado. ¿Y por qué lo dijo Pablo? Por si alguno tenía duda, vaya e interróguelos, vayan y pregúntenle, porque es tan fácil para nosotros desacreditar lo obvio. Es tan fácil para muchos eruditos o críticos refutar, desacreditar el poder de la resurrección. Ahora bien, ¿a dónde nos lleva todo esto, mis amados? ¿A dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a una reflexión. Nos lleva a entender algo que nosotros no debemos de olvidar. Tres cosas no debemos de olvidar de esta serie de la resurrección. Número uno, la resurrección es la esperanza viva para todos los hijos de Dios. La resurrección es la herencia que Jesús, el Hijo de Dios, dejó a su iglesia. Y que la resurrección, es el poder transformador, el que renueva, el que cambia nuestras vidas en la tierra hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Incluso a los israelitas que vieron mucho de los milagros de Dios de primera mano, les resultó difícil dudar y desacreditar a Dios. Entonces, deberíamos sorprendernos de que algunos críticos simplemente rechazaran a creer que Jesús, como Dios en forma humana, podría morir y resucitar. ¿Tú crees eso? Si aquellos que vieron milagros de primera mano se atrevieron a negarlo, ahora imagínate estos críticos que no han visto, que no vieron los milagros de Jesús, se hayan puesto a pensar en esto, en la negación. Dios es el perfecto yo soy. Dios es el perfecto yo soy. Él tiene el pasado, el presente y el futuro en sus manos poderosas. Por lo tanto, no debes de sentirte desesperado. Cual sea la situación que tú estés atravesando, sea familiar, sea financiero, sea personal, el poder de la resurrección tiene la capacidad de hacer algo en todas esas áreas. En todas esas áreas. Solamente mantén viva tu esperanza. Toma el tema de la resurrección como una herencia para ti. Es tuya. El Hijo de Dios lo dio para nosotros. Entonces, yo tengo que tomar en serio lo que es el tema de la resurrección. Porque el tema de la resurrección no es solamente para el futuro. Recuerda la clase pasada, ¿crees que tu hermano Lázaro va a resucitar? Sí, pero en el tiempo postrero, o sea, en el futuro. Y Jesús le dijo, no, 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 no. El que está muerto, el que está muerto, volverá a vivir. Entonces, el poder de la resurrección es para que entre en nuestras vidas por la fe
tomarlo en fe y decirle al Espíritu Santo que provoque una resurrección en mis órganos, en mi órgano que está dañado, está enfermo, resucítalo, renuévalo. Número uno, en mi familia, que el poder de la resurrección de Cristo resucite la pasión, la motivación, el primer amor en ti, en tu matrimonio, en tus finanzas. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes lograr. Puedes hacer que eso suceda si tú puedes creer. Si tú puedes creerlo, el tema de la resurrección. Y si alguna duda el enemigo todavía quiere infiltrarte, recházala esta mañana. Abandónalo. Dile, yo en el nombre de Jesús, rechazo toda obra y toda mentira que el enemigo quiere sembrar, quiere dejarme, quiere poner en mí.